Buenos días, ¿cómo Buenos están? días, Omar, Igualmente, ¿qué tal? un gusto verlos y gracias por la invitación. Cuéntanos, Bueno, sí. tenemos ahora mismo, por ejemplo, está esta guerra Porky-Butters y que Porky se va a aliar con Carlos Álvarez y tal. ¿Cómo? Yo tengo la sensación de que siempre el caballo que arranca primero no llega a la meta. Sí, tenemos nuestra propia guerra Trump más, ¿no? Acá. Sí. Sí, bueno, nosotros presentamos unos números hace una semana exactamente en un medio de comunicación nacional y bueno, causó mucha controversia porque apareció primero Martín Vizcarra. Lo cierto es, y para aclarar un poco esto, lo he ido aclarando en algunos medios. ¿Por qué lo incluyeron? ¿Qué es lo Claro, que quieres tú aclarar, no? Porque En no el está el tarjetero- carrera ahora. Es correcto. En el tarjetero, nosotros hemos hecho en los últimos 3 meses mucha intención de voto y siempre lo hacíamos de manera espontánea. Y en esos estudios, en esa investigación de manera espontánea, o sea, no entregábamos un tarjetero, salía Vizcarra primero. Seguía saliendo primero. Y este fue el primer estudio que hacíamos con una tarjeta asistida. Eso no es una cédula, no es un simulacro, es una tarjeta asistida sobre lo que aún de una manera primaria se ve o se siente o se escucha a partir de las declaraciones de los líderes de las Porque agrupaciones incluyen a políticas. Antauro también, ¿verdad? Es que no lo incluimos. En el ¿A Antauro no? En el tarjetero Ya. dice Perú primero y no está el nombre de Martín Vizcarra. Eso para empezar. Ajá. Y ese tarjetero nosotros lo hemos presentado al Jurado Nacional de Elecciones porque tenemos la obligación de hacerlo por el reglamento al día siguiente de publicada la información. El tarjetero contiene el nombre del Partido Aprista Peruano sin candidato porque hay 4 precandidatos, entre comillas, Hernán Garrido, Carla García, Jorge Castillo. O sea, era un tarjetero sin nombre, sino solamente con, o sea, sin nombre de En candidato. algunos casos, Eloy, sí hemos consignado un nombre cuando lo tenemos de alguna manera Definido. claro o no hay mayor noticia de que existen precandidatos en el partido, como el caso del partido Alianza para el Progreso con Acuña, o el caso de Butters con Avanza País, o el caso de Renovación con López Aliaga. Yo reitero lo de Antauro porque según las cifras que tengo, tenía una intención de voto de 2.3%. Es ¿verdad? correcto, Pero Antauro pero- sí no pero puede Anta- participar. El partido de Antauro es el que no puede participar. Claro. Ojo, Claro, y Antauro podría, por los plazos, no. ir al Senado o Como ir- invitado. Sí, o sea, pero esto es una encuesta presidencial. Es una encuesta presidencial. No puede participar en ¿Qué es ella. lo que pasa, Martín? De que nosotros en el tarjetero tenemos una opción que dice otros candidatos. Y las personas podrían tranquilamente, si no hay Ok. nada definido, decir Martín Rippel, porque tú puedes ser invitado. Si no estás inscrito en un partido, hasta el día de hoy puedes ser candidato por un partido político. Para el O sea, Senado, dentro de la para el cuota. Senado y para Sí, para sí, para el diputado. Senado, sí, porque Para puede ser diputado. invitado. Puede ser Sí, claro. invitado. Entonces, nosotros tenemos esa opción de otros candidatos. Y en otros candidatos, las personas sí mencionan a Vizcarra, sí mencionan a Jorge el Castillo, sí mencionan a Antauro, sí mencionan a Ezequiel Ataucusi. Entonces, nombres que nosotros no teníamos en el tarjetero, tenemos respuestas que tenemos que de todas maneras nosotros consideramos informarla y darla, porque nosotros no somos un organismo electoral. Nosotros reflejamos finalmente la opinión de la gente, lo que sienten las personas. ¿Por qué crees que Vizcarra tiene esa popularidad? Ahora 5 puntos por encima según la última encuesta que han desarrollado sobre Keiko, ¿no? Además de la intención que han registrado, le han preguntado a la gente ¿por qué? Sí, hemos hecho mucha investigación respecto a eso, Martín. Primero empezar diciendo de que existe prácticamente un 40% de la población que no te menciona ningún nombre. Y eso es producto de que existe un hartazgo, un cansancio, una desconfianza a toda la clase política. Entonces todavía la elección es muy lejana, faltan menos de un año, 11 meses aproximadamente para las elecciones. Y estas son primeras aproximaciones. Que como bien se dice acá... La foto del momento. Es la foto del momento. Puede cambiar en cualquier momento. Además, normalmente los que están primeros en una intención de voto a estas alturas nunca ganan. Nunca terminan ganando. Eso es estadístico. Eso es estadístico, pero más que estadístico es real, ¿no? ¿Por qué pasa esto también? Y hemos hecho una pregunta. Bueno, voy a responder lo que Sí, me decía. claro. ¿Por qué Vizcarra? ¿Por qué Vizcarra? ¿Por qué identificar nosotros Vizcarra? Primero, el tema de los bonos, sobre todo en el interior del país. La gente lo recuerda mucho por el tema de los bonos, el cierre del Congreso. Tiene una intención muy grande, Vizcarra, en jóvenes de 18 a 25 años. Es más del 30% de intención de voto que tiene Vizcarra en esa población. Wow. El joven lo reconoce a Vizcarra como la persona que se enfrentó a los partidos políticos tradicionales, cerró el Congreso, vino a otro Congreso
Y no le ven cálculo político, porque ese congreso que vino luego del cierre es el congreso que lo vaca él. Es decir, lo que sienten hasta inocentón. No, o sea, no hizo un cálculo político a partir de hacer un congreso a su medida, sino que cerró un congreso, viene otro congreso y este congreso lo vaca. Entonces, ellos sienten, los jóvenes, que hay una injusticia grande respecto a él. Esa es la percepción. Y eso ¿Queda le todavía ocurrió. digamos, en la conciencia de la gente, por ejemplo, el tema de las vacunas? Sí, sí. O lo recuerdan y ya lo perdonaron o no lo recuerdan? No es que lo hayan perdonado. Es que para ellos no es ninguna falta, Claro. no es un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque incluso lo hemos investigado. Pero el manejo de la pandemia fue terrible. Todo el mundo ha perdido a alguien. Esa es otra cosa. Estamos hablando del manejo de la pandemia, es una cosa, y el tema de que haberse vacunado, que Sí, fue el motivo por también, el cual lo inhabilitaron. La primera inhabilitación es vacunagate. otra. Es correcto. Sobre eso, las personas dicen, yo también me hubiera vacunado si fuera presidente. ¿No? Entonces, no hay una descalificación por ese motivo en específico. Y por no las- y por las- no aparece el tema en las descalificaciones a Vizcarra. Los en procesos su contra judiciales, los procesos de- judiciales de- y fiscales. ese es algo sensible en él. Y te voy a explicar. Primero el tema de... No aparece aún el tema de que finalmente Vizcarra no nos consiguió las vacunas, ¿no? Tampoco aparece el tema de las pruebas rápidas. Quizás es porque dentro de la contracampaña que le pudiesen hacer a él, esto no se ha refrescado en la campaña. Y es muy probable que en los meses que quedan esto salga a flote. Si logra Y- ser candidato... Si logra ser candidato, él tiene la aspiración, su equipo, de que la Corte Interamericana suspenda, recomiende, pues una recomendación, y finalmente, como es vinculante, se tendría que hacer, se levante esta inhabilitación y pueda postular, como en el 2001 ocurrió con Alan García. Solo que en ese tiempo no existían las redes y la gente no tenía acceso a la información como hoy la tenemos, ¿no? Aquí lo curioso es que quienes detestan a Vizcarra, en vez de recordar su pésimo manejo de la pandemia, que nos puso entre los países con mayor mortalidad per cápita del mundo, lo que hacen es sancionarlo de tal manera que lo victimizan y terminan más bien mejorando su imagen frente a una ciudadanía. Eso, Martín, es totalmente claro y no hay nada más cierto que eso. A Vizcarra, sus enemigos políticamente le están atacando Le por hacen cosas la que no campaña. tienen resultado y lo terminan victimizando. Claro. Y no por cosas más efectivas, que son el manejo de la pandemia en sí, que es a lo que se refería Martín, y bueno, los posibles actos de corrupción que pueden ocurrir. Si él tiene una sentencia en estos meses, hay que evaluarlo. Porque Es es, que, muy... es que si porque quien me ataca es el diablo, yo tengo que ser bueno. es cierto. Y esa es un poco la suma y resta que Y hace la eso, gente, y eso ¿no? un poco define nuestras últimas elecciones, ¿no? Porque nosotros decimos, termina ganando la elección no los que están en primer lugar. Las últimas elecciones en el país, desde el 2011, 16, 21, en realidad no hay ningún candidato que la haya ganado. Hay una candidata que las ha perdido, que es totalmente distinto. 3 veces la candidata. Tres veces. Keiko 11, Fujimori. 16 y 21. Nosotros hacemos una pregunta bastante interesante sobre tendencias ideológicas que quiere el país o a dónde está orientado, y lo que de alguna manera predomina es el centro. Y algunos se asombran y me dicen, oye, Omar, ¿por qué el sur, siendo rojo, zurdo, no aparece acá? Eso está mal. No es que el sur sea zurdo. El hecho de que en el sur exista más, en la sierra sur del país, más desigualdad, la brecha social sea más grande, más falta de oportunidades, no significa que sea una región izquierdosa. El protestar no significa que configure una sociedad de izquierda o zurda. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que los últimos años nos han llevado a dividir al país entre fujimoristas, antifujimoristas, caviares, no caviares, conservadores, y por ahí no va el debate. Omar, El y- debate va en un país con brechas sociales muy grandes, con una tasa de analfabetismo cada vez más De grande acuerdo. y una desnutrición crónica cada vez más grande que no está siendo abordada. Ese es el principal problema del país, y una tasa de desempleo que va creciendo. Entonces, estamos todavía en, no conservador, con mis hijos no te metas, acá no, o sea, con discusiones no absurdas, pero no prioritarias. Claro. Omar, si Vizcarra es el candidato de los jóvenes, ¿quién es el candidato de los mayores de 35 años? Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga ¡Epa! tiene una intención de voto en ese segmento mayor. También en el Eh, interior del país, digamos, en regiones también. Fundamentalmente en Lima, pero lo que Sí. vemos, Martín, como dice, nosotros hablamos de fotos, vemos tendencias. ¿Quién crece en ciertos segmentos, Sí. tanto AB, segmentos de edad? Y en el caso de López Aliaga, él, recordarán en muchas partes de la campaña,
presidencial en un momento y al final para la alcaldía, él decía que no era un candidato de derecha. Él se llamaba no un candidato de derecha. Ahora habla de una derecha popular. Pero es un candidato fundamentalmente que en los actos y en el discurso populista. Por ejemplo, hace la ampliación de la vía expresa, ¿no? Esta que pasa por Surco. Sí. Él el mensaje que vende, o su equipo lo que le ha dicho que haga es, entra con todo. Así en el camino esté un colegio como el Champañá y el Jairam Binga, entra con todo. Eso de vía expresa queda grande, para lo que se ha hecho. El mensaje que termina dando a él es, a mí no me importa quién esté en el camino, si hay un distrito con colegio de clase media alta, yo encima voy. Ese es un mensaje populista. El mensaje también de decir, enfrentarse a los grupos de poder, de hablar de la banca, hablar de Odebrecht, de esta empresa de construcción, es un mensaje populista. Pero ese terreno, perdón que te interrumpa, ese terreno de la derecha populista o derecha popular es el terreno en el que reinaba el fujimorismo. Estamos hablando de que se van a canibalizar. Quizás hasta antes de Keiko Fujimori. Cuando hoy día hablamos del voto anti-fujimorista, escucho a veces a los fujimoristas que dicen que es lo que se ha heredado de los 90. El voto anti-fujimorista hoy tiene muy poco de Montesinos o de los actos de corrupción que ha podido tener el papá. El voto antifujimorista que existe hoy y que es creciente en nuestra investigación es un voto totalmente antiqueiquista. A partir de todo lo que ha hecho o que ha podido hacer Keiko Fujimori y su bancada, sus 73 congresistas en el 2016, su obstrucción, porque se ha sido un gobierno obstruccionista, lo que fue Pedro Pablo Kuczynski, y ella lo reconoció en la campaña del 2021 y pidió disculpas por eso, claramente, ella misma. O sea, en estos momentos la gente más rechaza a Keiko Fujimori que a Alberto Fujimori. Es correcto, y es más, el potencial fujimorista que pueda tener el voto, el 10, 11, no lo sé, que pueda terminar teniendo en una elección, es mucho del voto del duro del papá, del apellido. Es decir, según la última encuesta, la intención de voto para Keiko Fujimori es de 10.3%. 10.3%. Y claro, la foto que tú ves, la despunta sobre el resto de candidatos, sin contar a Martín Vizcarra, que en este momento no puede candidatear, la tendría ella en la práctica como la candidata puntera. Pero ¿tú crees que el antivoto es tan fuerte que eso no crecerá mucho más? Tenemos casi 40% que está por decidir el voto, más allá del que cambie voto. En ese 40% de decisión de voto, dudo yo que haya mucho de voto fujimorista. Ese voto va a terminar yéndose a otros lados, a otros candidatos, porque el voto del fujimorismo es un voto fuerte. Con 13% le permitió ir a segunda vuelta en la elección pasada. Ojo, cada vez es menos el voto del fujimorismo. Pero ellos nos dicen, ¿pero por qué teniendo esta intención de voto y conociendo a la Keiko sigue intentando ir? Porque ¿qué otro candidato del fujimorismo le permitiría tener o garantizar un número mínimo de bancada en el Congreso? Cero. O es ella o es una alianza con otro partido. O Kenji, que no puede porque Kenji está sentenciado, Kenji está sentenciado y no puede postular. Sí, no. Sí. Pero esto es claro, la respuesta es clarísima. No existe ningún otro candidato del fujimorismo que le garantice al fujimorismo tener una bancada mínima. Y una bancada mínima es muy importante. La protege a la candidata para futuras acciones y también tener representación en el Parlamento. Se puede lleva lanzar a otras presidencia cosas. y a Senado, ¿no? Simultáneamente. Sí. O como así, ¿Qué es lo como que va a hacer? decías tú, Martín, en tu teoría de la conspiración de hace un par de días, que no me parece para nada descabellada, puede ir en plancha. O sea, puede no ser la candidata a la presidencia. No, se alía con López Aliaga o con cualquier otro, va de vicepresidenta con una mayoría en el Senado y lo vaca. Y si gana, Lo vaca. vaca al presidente Claro. de su propia plancha. Habría que investigar qué tan fuerte significaría ir en plancha y no como la cabeza para el Claro, voto fujimorista. porque puede Son variar. dos cosas total. Es correcto. Puede perder la adhesión que tiene en estos Es momentos. correcto. Es que ¿Su no- voto duro? Sí, claro. Sí, claro. Es que hay sumas que Claro, restan. claro. Es decir, ¿tú crees que Marta Chávez postuló con Sí. todo el aval de Keiko en el 2016. Perdón, en el 2011. En el 2011. no, Sí. en el 2006? Bajísimo. 6 fue, ¿no? En el 2006. sí. Keiko fue 2011, Y 2016, salió, sí. y salió terrible. 7%. Claro. Omar, ¿y hay espacio para un candidato radical, disruptivo, el outsider que va a venir del sur como muchos añoran? Siempre hay espacio por la desigualdad que existe en el país. Y porque finalmente, a pesar de que durante los últimos 25 30 años hemos tenido resultados macroeconómicos extraordinarios y tenemos la moneda más fuerte de la región, el país sigue estando con una
pobreza social extrema. La pandemia lo que desnudó finalmente, a pesar de los éxitos macroeconómicos, es que tenemos la peor salud y educación de la región. Eso es catastrófico. O sea, tenemos minería en el país, en Ancash, y Ancash sigue con el 25% de niños con desnutrición crónica, 10% de analfabetismo. O sea, esas cifras son catastróficas. Entonces, ¿cómo no podemos decir que puede existir un candidato con un discurso radical que ofrezca romper con todo lo que el sistema hoy significa para millones de personas en el país? La respuesta es lógica. Siempre hay espacio. No necesariamente para un candidato con una ideología marxista-leninista o maoísta o con todos estos cucos que normalmente la derecha suele hablar en una campaña. Pero sí con un candidato que sin ser marxista-leninista, ni siquiera haber leído los 7 ensayos, proponga en un discurso romper con el sistema, así de sencillo. ¿Cómo? Ni sabe, pero lo propone. Claro. En las elecciones pasadas, Pedro Castillo apareció, o sea, no apareció en ninguna encuesta, si no me equivoco, hasta después del debate. En febrero del 2021 nosotros presentamos una encuesta en Latina y Pedro Castillo tenía 2%. Un mes antes de las elecciones yo presenté, y está en YouTube, una intención de voto en punto final, también con Mónica Delta, y Pedro Castillo subió a 5% de intención nacional. El hecho de que no lo hayamos querido ver es otra cosa. Es decir, la subida era algorítmica, prácticamente. Es más, se estaba cayendo Verónica Mendoza y Johnny Lescano, y ese voto en el sur del país lo capitalizó Castillo, y donde existía más indecisión en el voto hasta un mes antes de las elecciones era en el sur del país. Mi pregunta venía en este sentido. ¿Qué es lo que está? Normalmente, históricamente, las últimas elecciones lo que hemos visto ha sido un voto de Lima y un voto en contra de Lima. Sí. ¿No? Esto es un poco, así es como más o menos se articulan las dos personas que llegan, las dos candidaturas de segunda vuelta. En este momento, no estamos viendo, o de repente somos nosotros quienes no lo estamos viendo, y ustedes los expertos sí, quién es el candidato, vamos a decir anti-Lima en términos prácticos, pero quién es el candidato que va a aglutinar el voto del sur, el voto de la Sierra Norte, el voto de gran parte de la selva. Ese candidato podría, o sea, va a venir de la izquierda, podría ser esta alianza de Guillermo Bermejo, o el señor que anunció hace unos días Verónica Mendoza, que se llama Vicente Alacoca, si no me equivoco. O sea, ¿de dónde? ¿A qué les huele? Debe existir, vuelvo a repetir, un candidato que definitivamente represente e identifique la indignación de gran parte del país. Probablemente sea un candidato que viene de alguna agrupación de izquierda, pero la izquierda, por todo lo que ha pasado, también está golpeada, ¿no? Orgánicamente, como propuesta también. No estoy muy seguro si en esta elección se presente un outsider de esas características, ¿no? Hoy tenemos a un outsider, entre comillas, que aparece porque no ha estado en los radares políticos como Carlos Álvarez, que con un discurso que agobia, que finalmente aborda el principal problema del país, que es la inseguridad ciudadana, termina escalando en la intención de voto de manera interesante, ¿no? Y no solo en nuestra medición, sino ya hemos visto otras donde aparece Carlos Álvarez con una intención bastante interesante para un candidato que no ha estado en política y más bien ha estado imitando a políticos. Pero tiene 30 años de televisión detrás. Entonces, tiene 30 años, es bastante mediático, pero creo que no, en este caso, Martín, creo que la presencia de Carlos Álvarez no obedece a una figura solo mediática. El conocimiento sí, la penetración que tiene como personaje sí, pero se debe netamente a un discurso que suele manejar en redes con el cual mucha gente se identifica. Expulsemos a los venezolanos, cárcel, o sea, medidas que hoy no se toman. Muchos hablan de que serían medidas ilegales que rompen con convenios internacionales que tenemos, pero él las habla y terminan siendo propuestas para mucha gente que quiere o que le gustaría que el gobernante asuma o tome medidas radicales en ese sentido. Es consecuencia también de la inacción y de la falta de compromiso que estamos viendo de parte de las autoridades hoy por resolver un problema que ya estamos arrastrando tantos años. O sea, hay una sensación de urgencia. Estamos hablando de un 2% de aprobación de la presidenta. O sea, estamos hablando prácticamente, si hay con el margen de error, probablemente 4, probablemente 0. O sea, el candidato que alce la bandera de la seguridad ciudadana, de la lucha contra las redes criminales, ese va a ser el candidato que termine ganando las elecciones. Es que ese es el tema. Hasta hace algunos meses, Eloy,
el tema de la inseguridad ciudadana era muy grande en Lima y en el interior del país seguía siendo desempleo, pero ya en el interior del país también el tema de la inseguridad ciudadana ha crecido mucho. ¿Sabes qué otro tema yo hasta propondría que me parecería exitoso? El del revanchismo contra la actual clase política, que es el típico rollo populista. Es decir, Pero ese es Vizcarra, esa es la bandera de Vizcarra. ese es Vizcarra. Esa es la Eso iba a bandera de decir. Vizcarra. yo voy a entrar Ese iba a decir. y ese voy iba a decir. hacer que todos aquellos que están ahorita en el Congreso, en el Ejecutivo, ¿no? Paguen por lo que están haciendo. O sea, voy a viabilizar lo que... Eso será labor del Poder Judicial. Pero que alguien llegue con ese rollo... Lo que dice Eloy es importantísimo porque eso representa Sí, Vizcarra. eso representa Porque antes de que se vaya Vizcarra, él hizo un referéndum sobre la bicameralidad Sí. y la la reelección reelección. de congresistas, 85 y 80% dijeron que no, y Sí. sin embargo este Congreso se surró en eso y plantearon la bicameralidad, plantearon la reelección de congresistas, plantean la reelección de congresistas y no aprueban la reelección de gobernantes locales y regionales. Es gracioso lo que hacen, incoherente. Y la población lo sabe, lo entiende, lo vive. Entonces puede haber un castigo a lo que tú dices, ¿no? A toda la clase política eligiendo un candidato. Y le encanta que no Vizcarra, vaya- porque claro, Vizcarra es el que los puede cerrar, Vizcarra Sí. es Ya el lo que hizo. ya lo hizo, Claro. lo puede volver a hacer. Bueno, y que lo encarne es cierto, en la intención. Que lo pueda hacer, Sí, él es es inhabilitado otra hoy día. cosa. Claro. Que tenga capacidad de endoso también, discúlpame, eso es imposible. eso sí. En el país no existe la capacidad de que, oye, no voto por Omar Castro, voy a votar por Eloy Marchán. Eso no se da. No, Y la pero, gente pero ¿Nadie puede a su ser costado locomotora. en todos los mítines? No, no se da. y la gente no vota por logos, vota por nombres. Nombra por nombre, sí. O sea, acá es el si tu candidato. candidato tiene el loguito no le importa, al final Pero- sabe que va a votar por ti y lo busca. Pero yo no estoy Busca- seguro de ello si tomamos en cuenta el caso de Acción Popular. La gente no conoce quiénes están detrás de Acción Popular, pero la Lampa sigue siendo un símbolo potente. Acción Popular, a pesar de... Lo he medido. ¿Ah? En el caso de la elección de Muñoz, cuando es una Sí. alcaldía, una elección distrital, el arrastre, que es otra cosa, el endose, no es lo mismo, sí. el arrastre termina llevándose a todos los candidatos distritales con el provincial. También, Eso es arrastre. también. Pero en el caso del endose, Acción Popular está muy golpeado con el tema de los niños, o sea... Pero también los tuvo de este corto congreso que tuvimos, ¿no? Y la gestión Merino es de Acción Popular, aún así ha tenido una bancada más que interesante en esta gestión parlamentaria. Entonces, Sí. digamos, conserva ahí un núcleo de apoyo. Y hablando de los logos antiguos con renombre, yo no veo aquí a Carla García, veo a Jorge del Castillo. En las preguntas abiertas, la gente no mencionaba a Carla García como potencial candidata. La mencionó, y también Hernán, pero en una cifra muy pequeña. Finalmente, el que pasa el 0.5%, que es lo que establecemos, es el que consignamos. Y en ese caso, Sí. Jorge del Castillo fue el más mencionado dentro de los que mencionaba Partido Aprista Peruano. Y bueno, obviamente sí. tenemos que ponerlo porque es el candidato que la gente menciona o identifica más con el Eso es partido. curioso, ¿no? Porque en el APRA pensaban que más bien Carla García, por el apellido, ya que nosotros los peruanos votamos a veces por apellido, caso Fujimori, ¿no? Tendría más posibilidades para hacer que el Te APRA mentiría, resuelva. no sé cómo está en la interna del Partido Aprista Peruano, pero es lo que nos resulta hoy a nosotros. Quizás, me atrevo a decir algo, quizás por el hecho de que Carla García es la hija de Alan García, pero Jorge del Castillo es muy mediático, ¿no? O sea, y con una participación activa. Además Es un no hay, experto, es un salvo experto. o sea, no hay endose propiamente familiar, ¿no? No. O sea, lo hemos visto con Belaúnde, lo hemos visto con Keiko, claro, es distinto, pero con Alan García, yo pienso que no va a ocurrir Es lo mismo. cierto, además hay que reconocer algo, el tema de Keiko Fujimori no es solo por el hecho de ser hija de Alberto Fujimori, porque ningún otro hijo lo ha conseguido, sino porque Keiko ha sido muy activa en política durante mucho tiempo, ha sido congresista incluso. O sea, ella, luego de lo que ocurrió con su padre, hizo un silencio durante 5 años, pero después estuvo muy activa políticamente, ¿no? Bueno, ha sido Claro. candidata 3 veces. Omar, Philly Butters, el candidato que más cobertura ha tenido, se puede decir, en las últimas semanas. Pareciera que ha querido igualar al trajín, a la ruta que siguió Martín Vizcarra, de tener mucha presencia en el mundo digital, ¿no? En las redes, que son muy potentes, pero aparentemente no le ha resultado tan bien, ¿no? Acá, Yo tengo una, Oscar- perdóname que te interrumpa, Raúl, solamente una chiquitita antes de pasar a lo tuyo. Estábamos hablando de cuáles son las banderas que van a resultar más que podrían resultar más exitosas durante la elección. Una de ellas, evidentemente, es la seguridad ciudadana, pero yo tengo mucha curiosidad sobre qué pasa si es que algún candidato, o sea, cómo le va a ir al candidato que diga Pedro Castillo está injustamente preso, yo voy a luchar por su libertad. Vizcarra coquetea un poco con eso, ¿no? Sí, Vizcarra coquetea. Vizcarra coquetea con todo lo que se pueda con tal de jalar votos. Vizcarra como que tiene un Pero está sensor funcionando. de lo... Vizcarra como que tiene un sensor de lo que siente Tiene o lectura percibe política. que tiene rédito lectura político. Que sus opositores no.
¿no? Entonces, él dijo eso exactamente esto cuando Hildebrand mencionó una encuesta de una encuestadora donde Castillo le volvería a ganar a Keiko, ¿no? Y en ese momento, a los días, lo mencionó. Entonces, hay un cálculo también en la declaración, pero habría que esperar a ver hasta dónde puede llegar un candidato que mencione lo injusto que puede ser la prisión de Pedro Castillo. ¿Hay una medición ¿no? sobre eso? Precisamente la gente cree que es injusta la prisión. Ya hay una mayoría de gente que piensa, perdona que no sé si el estudio lo hicieron ustedes o alguna otra casa encuestadora, que más bien el golpe se lo hicieron a Castillo. Sí. Bueno, Sí. eso es bien revelador, ¿no? Me parece que fue Datum. Creo que lo vi en Datum, que la gente pensaba, la mayoría de la población pensaba de que el golpe lo dio el Congreso a Castillo y no Castillo al Estado. Sí. ¿No? Esa respuesta es bastante interesante. Pero no, Castillo tiene el mérito, entre comillas, para ganar la elección de ser un profesor de provincia. Debe haber millones de peruanos que se hayan identificado con él, con la figura, con lo que podía representar, con lo que podía hacer por clases semejante a él, clases sociales me refiero, lo que él significaba. Pero también recordemos que Castillo se enfrentó a una candidata que suele hacer ganar a todos. Eso no es mi Claro, opinión. claro. Es que tiene un antivoto muy es lo que ha fuerte. ocurrido. Keiko Fujimori se ha enfrentado a un candidato de la extrema derecha como Kuczynski y perdió. Keiko Fujimori se ha enfrentado a un candidato de izquierda como Llanta, bueno, con la hoja de ruta posterior y perdió. Keiko Fujimori se enfrenta al candidato, entre comillas, le dijeron hasta de Sendero Luminoso y perdió. Entonces, Keiko se ha enfrentado a distintas ideas políticas, concepciones distintas y ha perdido. Omar, y perdería también con un panetón. ¿No crees como dice? Con una bolsa de cuates, amigo. Oye, como Habría que ver si el panetón está habilitado para postular. No, Omar, pero claro, como tú tienes una última pregunta abierta, la gente así en broma te ha dicho, no, yo voto por el panetón. ¿Qué es lo más desopilante que te ha respondido la gente en esa pregunta abierta sobre su candidato favorito? El tema de Ezequiel Atocusi, que mucha gente piensa que está vivo. Porque lo hemos O que va a revivir antes de las Bueno, elecciones. ya pasaron los días para que resucite. Sí, Ya pasaron los días para que resucite, pero hay mucha gente que no logra diferenciar y que trae un hijo que se llama Ezequiel Atocusi. Jonás y hay un Ezequiel papá. Atocusi. Es correcto. Claro. Omar, el tema del Congreso. A Ese propósito es un que, buen o sea, asunto. va a ser un Congreso fraccionado, van a haber muchos partidos, así como vemos la fotografía de este momento, que van a tener presencia en el Parlamento, o estamos hablando de pocas bancadas que van a existir. No, va a ser un congreso. Todo va a depender el hoy de las alianzas que se logren, fundamentalmente, ¿no? Y creo que muchos partidos. Creo que no debería ser tan fraccionado por el tema de las alianzas que se puedan lograr. Y las alianzas en este transcurso, estas semanas, van a salir, que imagino yo, bastante, porque si no, desaparecen los partidos políticos. Hasta Si no el 2 de logran- agosto pueden hasta el 2 de formarse agosto. alianzas. O sea, Sí. en estas semanas que quedan, van a comenzar a verse las alianzas mucho más formalizadas, Sí. porque si no pasan la valla, el partido pierde la inscripción. Y bueno, en la inscripción se han invertido, Sí. ¿no? Hay una Claro. inversión Y de parte de FBB. los dueños de los partidos políticos. Yo quisiera tomar el tema que planteé él hoy porque a mí sí me parece fundamental y esto para entrar un poco a lo que ha sido el viacrucis de nuestro país durante los últimos años, ¿no? Cada vez que tenemos un presidente en minoría, es decir, un presidente sin bancada parlamentaria o con una bancada mínima, siempre nuestro sistema político se resquebraja. Siempre. Eso a partir del 2016, cuando estos No, mecanismos no, constitucionales... Eso es histórico desde mediados del siglo XX. Pero- ¿no? pero- desde Bustamante y Rivero, luego vino con el golpe de Estado Pero no de una Velasco. manera, Martín, tan Sí. política. Mucho más. O sea, finalmente la vacancia del presidente y el cierre del Congreso son instrumentos constitucionales que responden a causas claras. Sí. Pero después del 2016 esto se ha vuelto instrumentos meramente políticos. ¿A qué voy? Y justamente con ello. La pregunta finalmente es, ¿tú crees que por la foto del momento, quien pueda o que tenga más posibilidades de acceder a la presidencia, una Keiko Fujimori, eventualmente un Martín Vizcarra, tienes aquí a un López Aliaga, un Carlos Álvarez, puedan este candidato, este caballo, tener al mismo tiempo una bancada que le permita mayoría? Porque si vamos a estar con un Congreso fraccionado, como dice Eloy, esto va a ser ingobernable. Igual. Yo creo que no va a ser así. Ya. Yo creo que esto, de todas maneras, a pesar de que va a haber pocos grupos, quizás no 40 y tantos ni 30 y tantos grupos políticos dentro del Congreso, todo se determina no por la segunda vuelta, Martín, sino por la primera. Y en la primera vuelta vamos a tener dos candidatos que muy probablemente terminen pasando a primera vuelta como la elección del 2021.
17 10, punto tanto y 13%. Es correcto, es Sí. correcto. O sea, Y eso se va a ser reflejará muy en una- corto, sí. muy corta la intención de voto de los candidatos para poder pasar a segunda vuelta y esto va a determinar el voto congresal también. Y también, mira, yo no quiero tampoco... Sí, en verdad sí lo voy a desmerecer, pero la cosa es que en este momento no importa tanto si tienes 40 congresistas o 50 o tal, porque al final, primero que todos terminan cambiándose de bancada según sus intereses personales, y segundo que, yo no sé si se acuerdan ese congreso en el que la bancada priista tenía cuatro personas que eran... Y hacían una bulla y manejaban el Lucianita parlamento. León, Velázquez Quesquén, Mulder y... Del Castillo. Que de hecho creo que es Y el del- congreso en el que entró alianza Elías. con el PPC. Elías. No, creo que tenía 5. No, O tenía, cinco. tenía 5, pero entró en alianza con el PPC y el PPC creo que no sacó ninguno. Pero voy si a mal ser, no recuerdo. pero Y- voy a ser más radical contigo. Sí. El APRA tenía una bancada. Dina Boluarte no tiene bancada y logra sobrevivir. ¿Cómo que no? Claro, eso Y significa... claro que sí. eso Alianza- significa Alianza que para el esos Progreso, partidos Lo y que esas pasa es que Una bancadas- fuerza popular. no tiene Esas bancada. son No tiene- bancadas. no tiene tiene- jefes, tiene jefes Es- que son APP, el Tú lo dices fujimorismo. así, Eloy. Lo que Sí, pasa sí. es que políticamente ella ha logrado una convivencia, una alianza que para la población es más una complicidad en los actos que se ejecutan y logra sobrevivir a esto. O sea, hay presidentes que han salido producto de su enfrentamiento con el Congreso, pero Dina Boluarte sin tener bancada ha logrado tener la bancada más fuerte en el país. Todo el Congreso, la gran mayoría, que le permite viajar. Eso es lo cierto. Entonces, esa definición de es tan importante tener una bancada para los candidatos que lleguen, pasen a segunda vuelta y que termine ganando, hoy no es importante porque finalmente todo Los responde compras. por solamente el juego político que puedan hacer. Bueno, Claro. la cosa es que formen alianza, ¿no? Porque recuerdo que el APRA llegó también con una bancada minoritaria, pero formó alianza y Alan García gestionó su gobierno sin sobresaltos. Humala lo mismo, tampoco la bancada propiamente de su partido fue mayoría, pero formó alianzas y lo Pero consiguió. esa es Se parte del trata de saber despelote. hacer política, Pero ¿no? esa es parte del despelote. Por eso que en el 2016 empieza toda esta crisis que vivimos hasta ahora. Ah, sí. Porque claro, PPK fue el presidente, pero no tenía el control del Congreso. El control del Congreso estaba en la oposición y por eso lo vacaron rapidísimo. Pero ahí va lo de la cifra repartidora de lo que hablamos el otro día. Es decir, son dos elecciones distintas y hay que tenerlo claro. O sea, no porque un candidato a la presidencia tenga una intención de voto que lo sitúe como el que tenga mayores posibilidades de ganar la segunda vuelta se refleje en su bancada. Ese es exactamente el caso de 2016. O sea, Pero esto responde a cómo termina la primera Sí. vuelta. Todo responde a cómo Sí. termina la primera vuelta, porque la primera vuelta termina con candidatos que pasan con menos de 20-25% de intención de voto. Entonces terminas en la segunda vuelta con candidatos que de repente tú no votaste por ellos en primera vuelta y terminas votando por descarte. Tú no votaste por las bancadas de estos candidatos. Sí. Ese es el problema. Además, dato importante es que después del 2011, que ganó Yantumal, hasta el 2011, todo candidato que ganaba en Lima era presidente del Perú. Después del 2011, Mira. ningún Todo candidato cambió. que ganó en Lima era el presidente del Perú. A propósito de eso- hay un superchat interesante. A propósito de Sí. eso, Jorge Sánchez nos dice, amigos, el mote de que Lima es diferente provincia es una falacia. La mayoría de la población de padres provincianos. Además, la mayoría de la población no vive en Miraflores y San Isidro, sino en grandes distritos como San Juan. Y estoy de acuerdo. el Oscar nos dice que postule Keiko. Si no postula el antifujimorismo, igual va a señalar a otros candidatos de topos de Keiko. Así son. Pero bueno, seguramente vamos a seguir conversando muchísimo acerca de las próximas elecciones. Sí, Es temprano aún. Bien interesante. Pero nada, acá vamos a